Capítulo 1190 del manga de One Piece, alguien cuya muerte es celebrada. Un poco tarde el capítulo, pero tuve algunas cosillas que hacer y no me dio mucho tiempo, pero más vale tarde que nunca. Y tenemos pedido de portada de Koedo-kun, que le pide a Oda dibujar a Shanks mientras asa unos pescados en el puerto de una aldea por la mañana, mientras es rodeado por gatos. Oda decidió hacer este pedido de portada cronológico, agregando a Luffy cuando era niño, por lo que el Shanks que vemos aquí pues es el Shanks que conocimos al principio de la historia. El puerto o el pueblo parece ser la Villa Fushia, porque por ahí se ve un molino de viento. También es interesante que Luffy no tiene su cicatriz. Como dije, si es una portada cronológica y Oda ha apelado a la cronología de la historia verdadera, a pesar de que la portada no es canónica, pues tiene todo el sentido que Luffy no tenga su cicatriz. Y empezamos este capitulazo, mucha información, mucho gabán. Y lo primero que me llama la atención es el choque de hachas, el resultado entre la confrontación de estos dos personajes. Yo quería saber si Gabán era capaz de soportar el ataque de Imu, ya que si lo recordamos muy bien, Sanji y Zoro no pudieron soportar un ataque normal de Imu, y el hecho de que lo sobreviviera o lo aguantara, o el hecho de que saliera volando, me daría un contexto más claro de la fuerza que tiene Gabán. Y aquí vemos que perfectamente pudo soportar el golpe, lo que posiciona a Gabán por sobre Sanji y Zoro, de acuerdo con el aguante del que he estado hablando previamente. Así que ya podemos ubicar mejor el personaje de Gabán entre Luffy, Zoro y Sanji, y pues aparentemente Gabán está muy por encima de ellos, no solamente por haber recibido el ataque sin ninguna afectación mayor, sino por todo lo que va a venir en el capítulo. Otra cosa que me llama la atención es que el hacha de Xingtian tiene fuego alrededor, no es fuego negro. Atención a ese detalle, es un fuego o blanco o claro, pero no es el clásico fuego negro que suelen tener las espadas de Imu. Tengo muchas preguntas sobre las armas, si tienen habilidades especiales como ya hemos visto, y por qué varía tanto el fuego. Luego tenemos a Luffy, el golpe, el impacto hizo que el tronco en el que estaba clavado se cortara en varios pedazos, y uno de ellos golpea la tierra y hace que las espadas que Luffy tenía atravesadas se salgan de su cuerpo. Me pareció por ahí un poquito forzado, porque físicamente es bastante complicado que eso ocurra. No bastaría con que chocara el pedazo de madera contra el suelo, sino que tendría que haber una fuerza que empujara las espadas una vez que el tronco tocara el suelo, para que siguieran saliendo y tuviera más sentido que salieran de su cuerpo. Pero bueno, es un recurso que Oda decidió tomar. También me hace preguntarme qué hubiese pasado si Gabán las hubiese tomado con la mano y las hubiera sacado del cuerpo de Luffy. Probablemente habría un efecto negativo, o de alguna forma sería imposible que un humano las tomara, y Oda no quería revelar eso tan pronto, así que utilizó este elemento un poco forzado en el que ninguna mano humana interviene para sacar las espadas del cuerpo de Luffy. Luego tenemos el tema de la velocidad de Gabán. Si ya vimos que tiene una gran resistencia ante el impacto de un hachazo de Imu, pues la velocidad es increíblemente asombrosa, porque pudo perfectamente esquivar un ataque de Imu que iba con mucha velocidad, siendo Gabán más rápido que ese ataque. Como lo dije, en este capítulo Gabán va a hacer gala de todo su poder, de todas sus habilidades, y vamos a ver por qué era la mano izquierda, aunque personalmente creo que era la mano derecha de Roger. Luego tenemos esta viñeta en la que está clavado con una de sus hachas en un tronco, demostrando que saltó hacia arriba. Me gusta mucho cómo Gabán utiliza todos los elementos de su entorno para poder pelear, para poder moverse, cómo utiliza sus hachas como una extensión más de su cuerpo. Eso habla de unas habilidades muy refinadas de guerrero. Siento que Gabán pelea con muchísima libertad. Y Gabán dice sobre Imu que ni siquiera parece pertenecer a este mundo, una frase bastante curiosa, no solamente porque describe lo diferente que se ve de los humanos comunes, con sus cuernos, con su atuendo, los tatuajes o las marcas de su piel, sino también porque podría o no podría ser un guiño o una pista a que Imu no pertenece al planeta Blue Star, el planeta de One Piece, sino que podría pertenecer a otro, podría venir desde el espacio. Mucha gente no quiere el tema de los alienígenas en One Piece, pero ya se ha tocado en anteriores ocasiones. En la mini historia de Enel hemos visto que existen piratas espaciales. No se nos aclaró jamás si eran piratas que provenían de Blue Star o si eran piratas que provenían de otros mundos, pero al poder caminar sobre otros mundos, en este caso la luna, pues es bastante obvio que pueden hacerlo sobre otros mundos, así que esto abre mucho las puertas para que existan alienígenas en el mundo de One Piece. E Imu podría ser
ser parte de estos seres. A mí personalmente me gustaría que fuese originario del planeta Blue Star, como todos los demás personajes, y a mí sí que me gustaría una aventura de los Mugiwaras yendo a la luna en el Thousand Sunny. Creo que sería increíble. De esa manera Franky y el Sunny no solamente habrían navegado por los 4 mares y el Grand Line, sino que hubiesen viajado al cielo, hubiesen viajado incluso a las estrellas, así que es algo que me hubiese gustado ver. Y esta frase de Gavan a Imu, en el que le dice que no parece pertenecer a este mundo, pues no me impactó tanto porque ya hay razas en el mundo de One Piece, numerosas razas con rasgos bastante particulares, así que ya estoy acostumbrado a diseños de muchas razas, incluyendo razas que tienen cuernos. Creo que esta frase hubiese sido más impactante si no hubiese otras razas en el mundo de One Piece. El diseño de Imu resaltaría muchísimo más. En cierto momento a Imu le llama mucho la atención Gavan y le pregunta que quién es. Gavan le responde: alguien que conoce el mundo. Imu está intrigado no solamente por la fuerza que tiene Scopper Gavan, sino por las palabras que va a decir más adelante. Y esa frase de alguien que conoce el mundo pues es bastante significativa, no solamente porque Gavan ha viajado con Roger por todo el mundo, sino que comprende lo que pasa en el mundo o lo que pasó. Es una frase que se puede tomar de dos maneras diferentes, pero que nos pone a Gavan como una persona pues bastante enterada del mundo, de quiénes son los poderosos, cuál era el mensaje de Joy Boy. Así que la frase alguien que conoce el mundo pues es bastante impactante. Y luego tenemos esta viñeta en la que Gavan decide bajar de donde está colgado y hace algo que a mí me parece increíble, que es que le da la espalda a Imu. Desde la idiosincrasia del guerrero, esto significa que estás considerando que tu enemigo no es peligroso, o que es muy débil, o que no es importante como para darle la cara. Así que el hecho de darle la espalda a Imu pues es simbólicamente bastante poderoso. Luego vemos que se dirige pues a hablar con Luffy, pero está, pues repito, delante del personaje más poderoso de One Piece, del que posiblemente es el villano final de toda esta historia, y Gavan decide darle la espalda. Es increíble. Me recordó un poco a la escena en la que Luffy le da la espalda a los Yonkos en Onigashima, solamente que esto es muchísimo más simbólico y es más atrevido. Y aquí viene el momento más importante del capítulo, la épica regañiza que le pone Gavan a Luffy. Es impactante porque primero pues le da la espalda a Imu, y es que la regañiza que le va a dar es tan importante que dejó a su oponente justamente atrás para priorizar este discurso, este regaño a Luffy. Creo que ni siquiera Rayleigh lo regañó tanto, siendo que Rayleigh pues es la mano derecha de Roger, es el vicecapitán, aunque en este capítulo insisto, creo que Gavan logra posicionarse muy por encima de Rayleigh, es mi opinión personal, y pues Rayleigh no lo vimos regañar a Luffy tan fuerte como en este capítulo. Y eso que Rayleigh era el mentor de Luffy en el periodo en el que estuvo desarrollando el haki en Rusukaina, Gavan lo toma de la garganta y lo humilla con un montón de palabras que son completamente ciertas. Le hace ver que tuvo que necesitar la ayuda de un viejo como Gavan para no tener que morir, lo cual ya es bastante vergonzoso y humillante para Luffy, siendo que Luffy pues es un guerrero, un pirata. Luego le habla sobre la transformación blanca, sobre ser Yonko, se burla de estos dos conceptos, le dice que no se crea la gran cosa solamente por ser un Yonko y por tener esa forma blanca. Y pues estamos hablando evidentemente del G5. El G5 pues para mí era la transformación última de Luffy, lo más alto que podía aspirar. De hecho él mismo lo dijo, esa transformación que emocionó a todos los fans, que a mí más que emocionarme la sentí perfecta para Luffy. Pues esa transformación Gavan y Oda, porque de cierta forma Oda está hablando mediante Gavan, pues destrozan el G5 por completo, lo dejan como una transformación insuficiente. También le hace sentir a Luffy que no es merecedor de ser un Yonko. Es una humillada completamente brutal, y pues eso me hace preguntarme qué es lo que sigue para Luffy, porque si Oda nos está poniendo esto en la mesa, nos está presentando que Luffy ya no es suficiente para los enemigos que va a enfrentar, que por cierto Gavan se pasó un poco, aunque es todo cierto lo que dice, pero pues el enemigo de Luffy es el mismísimo Imu, el villano entre comillas final de One Piece, así que también Gavan pues se pasa un poquito porque no es un enemigo cualquiera, pero pues no deja de tener razón. Me pregunto qué es lo que tiene planeado Oda. De alguna forma está diciéndonos que el G5 ya no va a ser suficiente y que va a haber otra cosa más. Para mí era la transformación perfecta. Luffy lo dijo, estoy en mi peak, estoy en lo más alto que puedo estar en esta transformación, lo que me hizo entender que ya no habría entrenamiento, lo que me hizo pensar que ya no habría time skips para entrenar o aprender alguna otra técnica, que sí iba a tener que desarrollar su haki con el tiempo, pero esta humillación que sufre
sufre por parte de Gavan, pues destruye todo eso. Como dije, para mí era la transformación perfecta, caricaturesca. Luffy es así, juguetón, un niño. Esa transformación de Nika es perfecta para alguien así. La transformación de la libertad, un ser que parece sacado de una caricatura americana antigua. Para mí ya no existía el G6 ni ninguna otra transformación. Los fans que no están muy enterados de lo que es One Piece realmente, pues seguían sugiriendo transformaciones, el G6, el G7, el modo Diablo, el modo inverso, un montón de cosas, y yo lo que decía pues es que no es Dragon Ball. El sistema de Dragon Ball pues es bastante lamentable en cuanto a sus transformaciones, porque son altamente desechables, pero el G5 era completamente perfecto, y ahora con esta propuesta de que Luffy va a ir más allá, pues tengo un poco de miedo, ya lo he dicho en otros videos, sobre que exista el G6 o que exista una forma oscura de Luffy, el clásico personaje edgy con la sonrisa gigante, los ojos en blanco o en rojo, que siempre me ha parecido ridícula, no en el buen sentido como en el G5, sino ridícula de vergonzosa, innecesaria, así que no puedo evitar sentirme un poco nervioso por este asunto, por un Luffy que se enfoque en la furia, en el enojo, en la locura, para poder despertar otras habilidades. Para mí pues eso no es Luffy, así que vamos a ver qué es lo que se le va a ocurrir a Oda, porque es muy interesante. Está proponiendo que el G5 ya no es suficiente, Oda está subiendo mucho la apuesta, y también podría ser que todo se centre en el Haki. Vemos que Oda le ha estado dando mucho protagonismo al sistema del Haki en One Piece, algo que en mi opinión pues es lógico, pero a mí me hubiese gustado más el viejo sistema de Akuma no Mis y vencerlas de formas creativas. El Haki pues hace que ese sistema que a mí me gustaba ya no exista, o por lo menos ya no sea relevante, así que seguramente el crecimiento de Luffy se va a basar completamente en el Haki. Este es el sistema que han utilizado todos los grandes piratas, y pues ya veremos en qué termina esto. Y pues lamentablemente esto hace ver al G5 como algo menos de lo que es. Esto ya había pasado con el caso de Bonica, cuando Bonnie se transforma en esta forma de Nika, y en ese momento, al haber dos Nikas, pues esa transformación se desvaloriza, por así decirlo. Cuando hay mucho de algo, pues empieza a bajar el valor de eso. Cuando hay poco o solamente hay uno, pues el valor aumenta. Al haber dos Nikas, pues el G5 bajó un poquito. Recuerdo que en ese momento pedí paciencia a los fans para ver qué hacía Oda con todo esto, si Bonnie iba a volver a utilizar esta forma, si jamás la iba a volver a utilizar, para poder yo sacar una conclusión, pero pues Oda no nos dio ninguna respuesta a eso, por lo menos no hasta ahora. Y pues en ese momento el G5 de Luffy bajó un poquito su valor. En este 1190 también vuelve a bajar su valor con la humillación de parte de Gavan, y viene la frase del título. Dice Gavan que el título del rey de los piratas es para alguien cuya muerte es celebrada, porque claro, todos celebran que el más grande haya caído, porque eso significa que el trono está vacante y cualquiera puede ocuparlo. Entonces eso le llena a la gente de posibilidades de ser él el siguiente, y por eso esa emoción, por eso esa alegría de ver que el rey caiga. Es un concepto y una forma de pensar bastante competitiva, pero es lo correcto en el mundo de los piratas, y más en el nivel que se supone que debe de estar Luffy. Una guerra constante, una exigencia extrema, y esto le da un giro a la escena en la que Roger es ejecutado. Cuando Roger es ejecutado, vemos que un montón de personas celebran la muerte de Roger. Yo en su momento no entendí muy bien por qué celebraban. Entendí más o menos que era porque sentían a flor de piel la emoción de que existiera un tesoro llamado One Piece en alguna parte del mundo, y esa euforia por el romance y la aventura era lo que hacía que todo el mundo gritara y celebrara. Pero en este 1190 pues ahora tiene otro significado, y Gavan sigue el regaño con la frase: si crees que puedes convertirte en el rey de los piratas de una forma pacífica, feliz y divertida, entonces será mejor que regreses a tu casa. Esta frase pues me llamó la atención, porque precisamente la banda de los Mugiwaras es una banda feliz, alegre, tranquila, y es verdad que hasta ahora no hemos visto mucha competitividad. No hemos visto a Luffy tratar de ir por otro Yonko, tratar de ir por el rey de alguna isla que sea poderoso, ir creciendo en ese camino para ser el rey de los piratas por medio de la pelea, de la confrontación. Lo que Gavan dice es perfectamente lo que es la banda de los Mugiwaras, y también me hace recordar a la banda de Kurohige, que es exactamente lo contrario, una banda que es muy seria, que tiene los planes bien establecidos en la cabeza, saben lo que quieren, todos trabajan por ese objetivo, aunque realmente no hay ningún cariño ni ningún aprecio entre ellos, pero es más que nada una especie de
de asociación para encontrar un mismo fin. La banda de piratas que Gavan propone es exactamente la de Kurohige y es todo lo contrario a la de Luffy. También hay que recordar que cuando llega García Saturn se encuentra con Katarina Devon y con Van Augur, pues en ese momento demuestran que tienen bien planeado todo lo que están haciendo para ir creciendo, cosa que no hace la banda de los Mugiwaras. No sé si quiero ver un Luffy serio. Para mí Luffy pues es como un niño y me gustaría que su banda siguiera siendo exactamente como es, pero pues eso no quita que los otros miembros de la tripulación tomen roles y empiecen a moverse. Por ejemplo, Jinbe, Robin y Sanji, que son los miembros más mentales, los más cerebrales del grupo. Oda parece que está volteando la tortilla completamente en este capítulo sobre lo que creíamos que era el G5 y la banda alegre de los Mugiwaras. Y pues Gavan, después de su regaño, arroja a Luffy como si fuera un pedazo de basura. Luffy está bastante enojado por las palabras de Gavan, más allá de sopesarlas, de meditarlas, de entender que es verdad lo que le está diciendo, pues se pone en un plan de resentimiento contra Gavan por haberlo humillado, muy de Luffy. Ya sabemos que el comportamiento de Luffy es bastante infantil. También cuando Zoro por ahí propuso que no hay que ir a rescatar a Vivi, le dio opciones bastante lógicas, pues aún así Luffy se mostró completamente en contra de esa sugerencia de Zoro. También es parte de la personalidad de Luffy ser libre para poder elegir ser completamente infantil en sus decisiones. Eso también es parte de la libertad. Una persona que decide a conciencia ser completamente infantil, aunque todo lo demás sea lógico, pero que termina haciendo lo que él quiere, pues es ser completamente libre. Pero el costo de esto, como ya vimos, pues es que no puede lograr ser rey de los piratas de esta forma. Gavan ya se lo está diciendo. Espero que Luffy no cambie su forma de ser por una más seria o más como muchos fans lo están esperando. Luego tenemos este momento en el que Gavan nos muestra una de sus técnicas. Habíamos visto poco de la forma de pelea de Gavan con sus hachas, pero aquí tenemos un poco más a profundidad su técnica llamada Kamakiri Buppo y su ataque llamado Touro Poi. La técnica se traduce literalmente como técnica de hacha de mantis religiosa, porque la posición en la que pone las manos con sus hachas es como si fueran las de una mantis. No sé si ese es su estilo central o más importante de pelea, pero es el que estamos viendo aquí. Y el ataque llamado Touro Poi pues se traduce como mantis religiosa de la flor de ciruelo. Y lo que me llama la atención de aquí es que cuando nos muestran esa representación de la mantis que está detrás de Gavan, pues indudablemente me hizo recordar a este personaje de la película de Strong World, esta mantis religiosa que aparece en los primeros segundos de la película, llamada Don Kamakiriri. Es otra de las referencias que Oda ha estado metiendo en la saga de Elbaf. En cuanto a los animales de la película de Strong World, ya hemos visto a muchos de ellos desde que empezó el arco de Elbaf, y ahora Oda utiliza pues a esta mantis que representa el ataque de Gavan. Me pregunto si Oda va a meter a todos los animales que él diseñó para la película en el arco de Elbaf. Y después de esto Imu le pregunta por qué está haciendo esto, por qué está defendiendo a Luffy. Tienen por ahí un momento de plática en el que Gavan le pregunta si realmente lo quiere matar. Imu pues asiente de una forma bastante fría para defender a Luffy. Menciona a Joy Boy, el nombre de Joy Boy, por lo que Imu, si ya estaba muy interesado en este personaje, en Gavan, pues ahora su interés crece más, haciendo una comparativa entre él y Luffy, que es el personaje que Imu está tratando de matar y Gavan está tratando de defender. Después de mencionar a Joy Boy, Imu tiene el punto de interés más alto de todo el capítulo, preguntándole quién eres realmente. Y la frase que más me impactó de estas viñetas: ¿puedes comprender a Mu? O en otras traducciones, ¿sabes todo sobre Mu? Preguntándole, yo siento con un poco de miedo a Gavan si lo conoce, si Gavan conoce a Imu, sabe quién es, lo que representa, de dónde proviene. Ya no hay espacio para una respuesta porque la batalla se intensifica, porque Imu saca una nueva espada, una llamada Honebami Toshiro, y es esta espada que tiene un aura como de una serpiente hecha de este fuego negro. Volvemos a tener el fuego negro en las armas. El hacha que portaba al principio pues tenía un fuego claro, pero esta vuelve a tener este fuego negro con la particularidad que tiene forma de serpiente. Y el arma Honebami Toshiro pues significa literalmente devorador de huesos, y es un arma completamente real, una de las reliquias japonesas más importantes, por lo menos en el ámbito de las espadas, de las katanas. Es un arma que se decía que tenía un filo tan poderoso que podía no solamente cortar la carne, sino cortar los huesos. De ahí que se llame Honebami Toshiro. Al ser un arma real pues no tiene ningún poder, no tiene ninguna habilidad especial, no es un arma de leyenda,
Y una cosa que me llamó mucho la atención de esta espada pues es su guarda. Tiene una forma de serpiente ondulada y la serpiente termina mordiendo la cola, recordándome muchísimo a la figura del Uroboros. El Uroboros era esta serpiente que se comía a sí misma, creando un círculo perfecto, y el significado de esta serpiente pues era la totalidad de las cosas, representaba el todo, el universo, porque su cabeza empieza donde termina su cuerpo. Al estar devorando su propia cola, pues hace que el final de ella sea precisamente el comienzo. Es una criatura que tiene una intención completamente filosófica, que se ha utilizado también en ocultismo, en la alquimia, así que me llamó la atención que la guarda de esta espada pues fuese un Uroboros. Imu le pide que diga todo lo que sabe. Ahora Imu está bastante interesado en Gavan por la información que tiene y le empieza a cuestionar acerca de su capitán, porque Gavan habla acerca de que no tiene la intención de seguir a Joy Boy o de meterse en el proceso que Joy Boy quería completar, sino que más bien lo hace por su capitán, por Roger, por la curiosidad de saber cómo va a terminar el sueño que alguna vez tuvo Roger. Lo que me parece bastante lógico, por mucho que hayan empatizado con Joy Boy, por mucho que les haya gustado la historia que escucharon y que hayan conocido sus intenciones y su plan, por así decirlo. Su verdadera lealtad estaba con Roger, que obviamente es una figura menos importante que Joy Boy. Sin embargo, la lealtad está con su capitán. Imu reconoce el nombre de Dee en Roger y recuerda la vez en la que se convirtió en rey de los piratas y su nombre empezó a circular, y vemos que en ese momento es cuando Imu directamente al Gorosei le da la orden de borrar el nombre Dee, el apellido Dee, del nombre de Roger. Realmente parece algo muy rápido en la viñeta en lo que lo hace, como si fuese una especie de incomodidad minúscula. No vemos que se interese en Roger, que quiere investigar más de él y simplemente quiso borrarlo. Pensé que había un motivo un poco más fuerte para borrar el nombre de Roger, que Imu podría tener un interés más grande en Roger, pero ya vemos que no. Luego vemos que Imu pudo activar esta flama con carita en el cuerpo de Luffy para poder terminar de matarlo. Gavan se da cuenta de esto y tiene una charla acerca del destino, y algo muy interesante que dice Imu es que él piensa que quizás cometió un error o tuvo una confusión con la serie de coincidencias que entrelazan a Luffy con Joy Boy y lo confundió con destino cuando realmente simplemente eran coincidencias, lo que significa que Imu no sabe al 100% si Luffy es la reencarnación de Joy Boy, si heredó su voluntad, si de alguna forma su fruta heredó algo. El hecho de que Imu lo dude pues nos dice que no tiene un control absoluto sobre la información, por lo menos de Luffy, y esto abre la puerta a que quizás Luffy no sea el elegido, como lo dijo Kuma. Recordemos que de Shanks también se dice que era el elegido, y algo que siempre me ha gustado es que Luffy no fuese ese tal elegido, que simplemente por coincidencia de la vida estuviera en ese lugar, y si va a llegar a ser alguien muy grande, que fuese por su propio mérito y no por ser la reencarnación de Joy Boy o porque su padre era tal o porque estaba predestinado en alguna leyenda, en alguna profecía. Nunca me ha gustado ese modelo de héroe que llega a la meta por ser el elegido. Cuando empecé a escuchar esto de Luffy pues me empezó a decepcionar un poco, porque se iba a convertir otra vez en este arquetipo del elegido, pero el hecho de que Imu dude acerca de si es una coincidencia o si es el destino pues me abre esa puerta para poder pensar otra vez en esto, en que Luffy no es el verdadero elegido. Es lo que más me gustaría a mí. Y para que Imu no termine con Luffy con este último ataque, pues Gavan realiza uno de los movimientos más poderosos que se ha visto en One Piece, este ataque llamado Kamudo, traducido como puerta celestial o puerta de los dioses, muy parecido en concepto al Kamusari que utilizaba Roger. Parece que los ataques que tienen que ver con el cielo, el paraíso, el infierno, los dioses, pues son los ataques más fuertes de la tripulación del rey de los piratas, y pues tira un golpe cortante con una de sus hachas que hace por lo menos 4 cortes a una de las ramas más gordas y gruesas del Yggdrasil. Por ahí también tenemos un momento en el que se disculpa con el árbol. No es su intención hacer eso, pero el momento lo amerita, y vemos como lo que parece arrojar de su hacha, de su corte, es estática de haki, y cada estática de haki es la que realmente corta la madera del árbol. Es muy interesante, nunca habíamos visto un ataque cortante con haki. Imu se cubre de la misma manera en la que se cubrió con el ataque de Loki, que en su momento no entendí muy bien cómo era que Imu se había cubierto
cubierto de ese ataque tan poderoso, pero ahora lo vemos, hace una especie de campo de fuerza con su Omen. Y luego tenemos este momento que a mí me llamó muchísimo la atención, es el momento en el que todos los trozos de esta rama caen al Meikai, al inframundo. Como podemos ver, el ataque fue completamente tremendo, las ramas son extremadamente monstruosas, son tan grandes que derriban y destruyen montañas de piedra que se encontraban debajo. Pero lo que más me llama la atención es esta figura de aquí, es la cara de Imu, que parece estar hecha de hojas o de ramas del Yggdrasil, y sus cuernos sobresalen por el marco de la viñeta. Me llamó mucho la atención porque no sabía cómo interpretar esto, pero resulta que esto solamente aparece en la versión de los Mugiwaras Scans, porque en la versión de Ryo Poneglyph no hay ningún rostro de Imu. Para esto tuve que averiguar mediante el capítulo en japonés cuál era la verdadera versión, y pues resulta que la verdadera versión es en donde no está el rostro de Imu, así que no entiendo por qué la gente de los Mugiwaras Scans pondrían este dibujo que parece muy de Oda, no parece un agregado de un amateur, parece que realmente Oda lo dibujó, así que me confundió bastante. Me gustaría saber las razones por las que pusieron esto aquí. Y también me llama la atención una especie como de hilo o de cosa que se alarga entre la rama que todavía está fija al árbol y una de las que están cayendo. No parece que esto esté en otros árboles, podría ser una liana, pero a mí me da la impresión de que es algo un poco más elástico. Podría ser Luffy, pero tendría que haberse convertido en un gigante para esto y no creo que tenga energía, así que me llamó la atención esta cosa de ahí. Ya casi para terminar tenemos a Usopp siendo testigo de lo que está pasando. Nami no comprende quién fue el responsable de este gran daño al Yggdrasil, pero Usopp lo comprende perfectamente, o por lo menos sabe que no fue Luffy. Lo vemos utilizar otra vez, por así decirlo, su haki de observación. Espero que esto no pare, que nos presente Oda un crecimiento de verdad de Usopp en este arco de Elbaf. Todo parece indicar que vamos en buen camino, aunque algo tardado. Espero que Oda no decepcione con este tema. Y finalmente tenemos el resultado de la pelea, por así decirlo. Aunque no vemos que Imu atacara a Gavan después del corte al Yggdrasil, pues vemos su cuerpo mutilado en una de las ramas, ha perdido un brazo, y pues esto es extremadamente grave porque uno de los personajes más fuertes del mundo de One Piece, que estaba del lado de los Mugiwaras en esta parte del enfrentamiento, pues ha perdido un brazo. Obviamente ya sus capacidades no van a ser las mismas, su fuerza se va a disminuir en un 50%, lo que le da mucha ventaja a Imu. No sabemos si Imu le cortó el brazo por diversión, si pudo haberlo matado por completo pero no lo hizo, o si Gavan es tan poderoso que Imu solamente pudo cortarle un brazo. El hecho es de que lo perdió, y yo esperaba que Imu pues matara a Gavan, que eso todavía puede pasar, pero vemos que en este capítulo solamente le quitan un brazo. Es uno de mis personajes favoritos y ya había dicho que yo prefiero a Gavan antes que a Rayleigh. Me gusta mucho la estética del personaje, cómo se ve, sus filosofías de vida, muchas cosas de este personaje me agradan muchísimo y no me gustaría verlo morir, pero pues si la nueva era se va a sobreponer sobre la vieja, creo que todos tendrían que terminar pues muertos para que la nueva era pueda nacer por completo. Y pues la siguiente semana, según Ryo Poneglyph, hay descanso. En los Mugiwaras Scans no se aclara nada de eso, y pues eso es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1190, y espera el siguiente.